Así que allí estaba yo, el capitán Jake Sullivan de la Fuerza de Defensa Terran, de pie en lo que solo puede describirse como la sala de espera más cara del universo. Esta vez el Consejo Galáctico realmente se había superado. Paredes de cristal que probablemente costaron más que todo el PIB de la Tierra, sillas flotantes que se ajustaban a la anatomía de su especie y un aire que olía sospechosamente a perfume caro mezclado con desinfectante. Ya sabes, el tipo de lugar que grita: tenemos más dinero que sentido común y queremos que todo el mundo lo sepa. ¿La razón por la que estuve aquí? Bueno, aparentemente la humanidad causó una gran impresión en los Juegos Galácticos del año pasado. Y por impresión, me refiero a que accidentalmente convertimos las pruebas de combate en lo que el Consejo ahora llama el incidente del cañón láser de 2387. Mira, en nuestra defensa, cuando le dices a los humanos que no hay reglas en el combate, tendemos a tomarlo literalmente. ¿Quién iba a pensar que improvisar 17 sistemas de armas alienígenas diferentes para crear un rayo mortífero masivo sería considerado antideportivo? Pero aquí está el truco. Este año prohibieron todas las armas. Todos. Armas de energía, armas de proyectiles, armas químicas, armas biológicas, y aparentemente, incluso un lenguaje duro si está dirigido a los seres de energía luminal que se toman todo personalmente. El Consejo Galáctico fue muy claro sobre esto durante su presentación de 3 horas que podría haber sido un correo electrónico de 5 minutos. Damas, caballeros y diversas entidades cósmicas no binarias, anunció el alto árbitro Selonius Prime, un ser que parecía como si alguien hubiera cruzado un pavor real con un archivador. Los Juegos Galácticos de este año pondrán a prueba el verdadero metal de nuestra especie. No a través de la violencia cruda, sino a través del desafío máximo de la supervivencia. ¿Y cuál fue ese desafío final?, te preguntarás. 72 horas en Craxon 5, un planeta que hace que Australia parezca un zoológico de mascotas. Todo allí quiere matarte, comerte o peor aún, hacerte rellenar formularios por triplicado. Las plantas son carnívoras y han desarrollado un gusto por la cocina de otro mundo. El clima cambia más rápido que las promesas de un político, y la fauna local considera a los visitantes menos una amenaza y más un buffet móvil. Miré a mi alrededor y a mis competidores y déjame decirte que fue como aparecer en una pelea de cuchillos con una cuchara particularmente agresiva. Los Zeppelins habían llegado en toda su gloria cibernética, con el aspecto de como si alguien hubiera decidido que Terminator necesitaba más cromo y menos personalidad. Su líder, el comandante Zerok, seguía flexionando sus músculos mejorados con titanio y emitiendo un extraño sonido de clic que supongo que era intimidación o problemas muy graves en las articulaciones. Luego estaba el colectivo, una especie de mente colmena que pensaba que la individualidad era un defecto de carácter. Se movían en perfecta sincronización, lo que era realmente impresionante o realmente espeluznante, dependiendo de su perspectiva, posiblemente ambas cosas. Su portavoz, que respondía al alegre nombre de Nodo 7742, no dejaba de mirarme con sus 6 ojos como si yo fuera un experimento científico particularmente interesante a punto de salir mal. Y no olvidemos a los luminares, seres de energía que existían en un constante estado de presunción apenas contenida. Ni siquiera tenían formas físicas, solo flotaban en patrones geométricos mientras irradiaban el tipo de complejo de superioridad que pondría celoso a un profesor universitario. Su representante, si es que a un espectáculo de luces sensibles se le puede llamar representante, se hacía llamar Radiance of Infinite Wisdom, que honestamente sonaba como un nombre de usuario que alguien eligió cuando todos los buenos ya estaban tomados. Quien comentó sobre este circo cósmico fue Vex Thornberry, una criatura violeta de muchos ojos cuya especie aparentemente había evolucionado específicamente para ser molesta. Tenía una voz que sonaba como si alguien estuviera desinflando lentamente un globo lleno de condescendencia, y ya estaba haciendo bromas sobre cómo los humanos probablemente serían los primeros en ser eliminados. Y aquí tenemos al representante humano, anunció Vex a sus espectadores de toda la galaxia. El capitán Jake Sullivan,
cuya especie es conocida por su notable capacidad de convertir cualquier situación en una oportunidad para la violencia. Desafortunadamente para el capitán Sullivan, la violencia ha sido eliminada de la ecuación este año. Le doy 6 horas antes de que ruegue por ser evacuado. Gracias por el voto de confianza, amigo. De verdad siento el cariño aquí. Lo mejor es que mi supervisor, una babosa burocrática llamada administrador Glorvix, no dejaba de darme palmaditas en lo que supuso que era mi hombro con uno de sus viscosos apéndices mientras emitía esos sonidos condescendientes de golpeteo. No te preocupes, pequeño humano, jadeó a través de su traductor. Tu especie tiene muchas cualidades excelentes. La terquedad, por ejemplo, y ese curioso hábito de negarse a morir cuando estadísticamente ya debería haberlo hecho. Muy admirable. Muy feudal, pero admirable aún así. Simplemente sonreí y asentí mientras catalogaba mentalmente todo lo que podía ver. Rejilla de ventilación rota en la esquina. Algún tipo de restos cristalinos de las elegantes paredes. Un cordón que se había soltado de la bota de alguien. Suministros de limpieza estándar emitidos por el gobierno en la zona de mantenimiento. ¿Sabes lo que dicen sobre que la basura de una persona es el tesoro de otra? Bueno, en este caso, la basura pasada por alto de todos los demás estaba a punto de convertirse en mi boleto a la victoria. Pero primero, tenía que sobrevivir las siguientes 72 horas en un planeta que aparentemente había sido diseñado por alguien con serios problemas de control de la ira y un título en homicidio creativo. Esto iba a ser divertido. Si hay algo que he aprendido sobre las civilizaciones extraterrestres avanzadas, es que les encanta hablar y luego hablar aún más sobre lo mucho mejores que son que todos los demás. Es como asistir a una charla TED cósmica donde cada orador cree haber inventado el fuego. El comandante Zarak decidió obsequiarnos a todos con una demostración de la superioridad cepriana flexionando sus brazos cibernéticos con tanta fuerza que hizo mella en el suelo de cristal. Observad, seres inferiores, anunció con una voz que sonaba como grava procesada en una licuadora. La cúspide de la mejora biológica. Procedió a levantar una de las sillas flotantes con su dedo meñique, mientras su pantalla de visualización frontal incorporada proyectaba estadísticas sobre su densidad ósea, tiempo de reacción y, aparentemente, sus preferencias de desayuno. Nuestros exoesqueletos están forjados con una aleación de titanio y vanadio, continuó. Porque nada transmite más confianza que recitar tus propias especificaciones técnicas. Nuestros implantes neuronales procesan la información a la velocidad de la luz. Nuestros sistemas de soporte vital redundantes nos hacen prácticamente invencibles. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en la cabeza y luego añadió lo que supongo que pretendía ser una amenaza. Craxon 5 será como un lugar de vacaciones para nosotros. Noud 7742 y sus compañeros no estaban dispuestos a quedarse atrás en lo que a alardear se refiere. Se organizaron en una especie de formación geométrica que probablemente tenía un profundo significado cultural, pero parecía que estaban a punto de comenzar una rutina de baile realmente extraña. La supervivencia individual es ineficiente, declaró el Nodo 7742. Hablando al unísono con otros 30 seres idénticos. El colectivo comparte conocimientos instantáneamente entre todas las unidades. Cuando uno experimenta un peligro, todos se adaptan simultáneamente. Ya hemos calculado 17.000 posibles escenarios de supervivencia y las respuestas óptimas para cada uno de ellos. Hicieron una pausa y juro que los 60 ojos se enfocaron en mí al mismo tiempo. El enfoque humano de improvisación aleatoria tiene una probabilidad de éxito del 0,001%. Bueno, ¿no son solo un rayo de sol? El resplandor de la sabiduría infinita, para no ser superado por criaturas con formas físicas reales, decidió demostrar su superioridad energética cambiando de forma a varios patrones geométricos que duelen a la vista. Trascendemos las limitaciones de la materia, proclamaron con una voz que sonaba como la de alguien sintonizando una radio dentro de un carillón de viento. Los obstáculos físicos no pueden impedirnos.
Los peligros medioambientales pasan a través de nosotros sin hacernos daño. Existimos en un plano superior de existencia donde la supervivencia es simplemente una elección. El administrador Glorix estaba totalmente entusiasmado con esto. Estaba prácticamente vibrando de emoción, lo cual era inquietante en varios niveles cuando se trata de una criatura que se parece a una babosa de jardín de 6 pies de altura. ¿Lo ves, pequeño humano Jake?, jadeó, mientras su traductor crepitaba con lo que podría haber sido emoción. Estas son especies verdaderamente civilizadas. Han evolucionado más allá de sus limitaciones biológicas primitivas. Tienen tecnología, mejora, trascendencia. Hizo un gesto grandiosamente con un tentáculo hacia cada grupo, por turno. ¿Qué tienen los humanos? Pulgares oponibles y una alarmante tendencia hacia la violencia. Podría haber explicado que los humanos también tenemos capacidad de reconocimiento de patrones, capacidad de resolución de problemas adaptativa y una obstinada negativa a aceptar la derrota, incluso cuando es matemáticamente inevitable. Pero en lugar de eso, me encogí de hombros y dije, sí, somos bastante básicos. Esto pareció hacer que todos se sintieran mejor consigo mismos, que era exactamente lo que buscaba. Mientras todos estaban ocupados felicitándose unos a otros por su superioridad evolutiva, yo estaba haciendo lo que los humanos hacemos mejor, ignorando la sabiduría convencional e improvisando. Me las arreglé para recoger casualmente el cordón roto que había visto antes, junto con lo que parecía tierra común y corriente de una planta decorativa y algunos fragmentos cristalinos que se habían desprendido de las elegantes paredes. Los demás concursantes se dieron cuenta. Por supuesto. Es difícil no ver a un tipo metiendo basura al azar en sus bolsillos. Pero en lugar de preocuparse, parecían aún más convencidos de que la humanidad estaba condenada. Miren al humano primitivo, observó el comandante Saro a sus compañeros cibernéticos. Reducidos a hurgar entre los escombros como si fueran un triturador de residuos orgánicos. El colectivo calcula que este comportamiento indica estrés psicológico agudo. Nodo 77 Sargera anunció que las funciones cognitivas racionales del ser humano parecen estar fallando bajo presión. Esto coincide con nuestras predicciones. Un resplandor de sabiduría infinita pulsó con aire de suficiencia, lo que supongo que era su versión de reír. Vex Thornbury se estaba divirtiendo mucho con los comentarios. Damas, caballeros y diversos espectadores galácticos, anunció a su audiencia con alegría apenas contenida. Parece que el representante humano ya ha comenzado a mostrar signos de colapso psicológico previo a la competición. Actualmente está recogiendo lo que parecen ser refugiados comunes y hablando consigo mismo en voz baja. No se equivocó respecto a la parte de hablar conmigo mismo. Estaba repasando inventarios mentales, resistencia a la atracción de varios materiales, composición química de los productos de limpieza, propiedades térmicas de los fragmentos de cristal. Ya sabes, la típica lista de verificación previa al apocalipsis. Esto es realmente fascinante desde una perspectiva antropológica, continuó Vex, claramente disfrutando. Estamos presenciando el momento exacto en el que una especie se da cuenta de que está completamente superada. Predigo que el capitán Sullivan solicitará una evacuación de emergencia dentro de las primeras 12 horas, suponiendo que sobreviva a la caída inicial. El administrador Glorvix asintió sabiamente. Todo su cuerpo se onduló con lo que podría haber sido sabiduría o indigestión. Tal vez esto enseñe a la humanidad algunas lecciones valiosas sobre su lugar en la jerarquía galáctica, reflexionó. A veces la mejor educación surge de un fracaso espectacular. Lo realmente bonito fue que todos estaban tan ocupados siendo superiores que se perdieron por completo el hecho de que yo estaba tomando notas mentales detalladas sobre su equipo, sus debilidades y sus perfiles psicológicos. Los Ceprians confiaban demasiado en su tecnología. El colectivo asumió que el conocimiento compartido los hacía infalibles. Los luminares creían que sus formas de energía los hacían intocables. A mí. Estaba planeando sobrevivir las siguientes 72 horas usando tierra, un cordón de zapato y cualquier otra cosa que pudiera encontrar en lo que todos los demás consideraban un páramo.
Porque esto es lo que pasa con los humanos y que el resto de la galaxia aún no ha descubierto. No solo sobrevivimos a situaciones imposibles, prosperamos en ellos. Y lo hacemos utilizando el tipo de soluciones improvisadas de baja tecnología que hacen que las civilizaciones avanzadas se sientan muy incómodas. Pero primero, tenía que llegar a Craxon 5 y mostrarles exactamente por qué prohibir las armas fue el peor error que pudieron haber cometido. El barco de transporte a Craxon 5 era tan cómodo como se esperaría de un buque contratado por el gobierno y diseñado por el mejor postor. Imagínese una caja de zapatos voladora con todo el encanto de una auditoría fiscal y el sentido de la decoración de interiores de alguien que piensa que el beige es demasiado emocionante. Pero bueno, al menos tenía ventanas, lo que nos daba a todos una hermosa vista de nuestro destino a medida que nos acercábamos. Craxon 5 parecía exactamente el tipo de planeta que presentaría una demanda en tu contra por tener la audacia de existir en su superficie. Desde la órbita, se veía una masa arremolinada de nubes furiosas, tormentas eléctricas y lo que parecían ser varios sistemas climáticos diferentes que discutían muy agresivamente entre sí. Los continentes eran de un hermoso tono marrón, esto te matará, salpicados de océanos que probablemente eran más ácidos que el agua. Magnífico, suspiró el comandante Xerox, mientras sus ojos cibernéticos se enfocaban en diversas características de la superficie. Nuestros sensores detectan depósitos minerales óptimos para construir posiciones fortificadas. La interferencia electromagnética no afectará a nuestros sistemas reforzados. El nodo 7742 estaba ocupado teniendo lo que parecía una conversación telepática muy intensa con los otros miembros del colectivo. La mente colmena calcula coordenadas de posicionamiento favorables. Anunciaron terreno elevado con cortavientos naturales y proximidad a fuentes de energía geotérmica. El colectivo establecerá una red de supervivencia sincronizada en cuestión de minutos después del despliegue. El resplandor de la sabiduría infinita estaba haciendo nuevamente su brillante acción geométrica. La geografía física es irrelevante para las formas de vida basadas en la energía, proclamaron. Simplemente superaremos todos los obstáculos del entorno mientras permanecemos incorpóreos y seguros. A mí. Estaba mirando el planeta y pensé que me recordaba aquel viaje de campamento al Valle de la Muerte cuando tenía 12 años. Excepto que había más cosas que querían comerme y una cobertura de teléfono celular significativamente peor. Las cápsulas de desembarco eran otra obra maestra de la ingeniería galáctica, es decir, parecían como si alguien las hubiera diseñado específicamente para hacer que la experiencia fuera lo más aterradora posible y al mismo tiempo mantenerte con vida. Cada uno de nosotros fue sellado en cápsulas individuales que nos dispersarían aleatoriamente a lo largo de un área de 100 kilómetros cuadrados de la zona de muerte más hospitalaria de Craxon 5. Y por hospitalario quiero decir que solo intentaría matarte de 7 u 8 maneras diferentes en lugar de las 12 habituales. Recuerden, anunció el alto árbitro Selanius Prime por el intercomunicador, su voz crepitando con estática en lo que podría haber sido una alegría sádica. Tienes 72 horas estándar para sobrevivir. La activación de la baliza de emergencia dará lugar a la descalificación inmediata y a una humillación pública moderada. Procura no morir de ninguna manera que requiera excesivo papeleo. Comenzó la cuenta regresiva y pude ver a mis compañeros concursantes haciendo sus preparativos finales. Los zapiranos estaban realizando comprobaciones de diagnóstico en sus sistemas cibernéticos. El colectivo estaba realizando una especie de meditación grupal que parecía una convulsión muy organizada. Las luminarias pulsaban en lo que asumí que era su versión de ejercicios de respiración profunda. ¿Y yo? Estaba revisando mis bolsillos 2 veces para asegurarme de que no había perdido nada de basura. 10 segundos para el descenso, anunció la IA de la nave con una voz que sugería que hacía tiempo que había renunciado a la vida. Buena suerte. Y por favor, recuerda que el Departamento Legal del Consejo Galáctico ha preparado una extensa documentación, absolviéndolos de toda responsabilidad por cualquier horrible destino que te aguarde. Las puertas de la cápsula se cerraron de golpe con la firmeza de la tapa de un ataúd. Y de repente, me encontré solo en una caja metálica,
precipitándome hacia un planeta que aparentemente había graduado a summa cum laude de la Escuela de Homicidios Creativos. El descenso fue más o menos lo que cabría esperar de ser disparado desde un cañón durante un terremoto mientras alguien ponía death metal a todo volumen. Mi cápsula vibró, se sacudió y emitió sonidos que sugerían que varios componentes importantes estaban reconsiderando sus opciones profesionales. Las cámaras externas me ofrecieron una hermosa vista de la superficie acercándose a mi encuentro a velocidades que harían llorar a un físico. La atmósfera de Praxon 5 estaba haciendo todo lo posible por disolver mi cápsula incluso antes de que aterrizara, lo cual fue un detalle. El aire exterior era un delicioso cóctel de compuestos de azufre, trazas, cantidades de lluvia ácida y lo que los sensores ambientales etiquetaron alegremente como partículas tóxicas no identificadas. Golpeé la superficie con la gracia de un ladrillo lanzado por un gorila furioso. La cápsula rebotó 2 veces, rodó por lo que parecía una pequeña montaña y se detuvo boca abajo en lo que parecía un charco de algo que definitivamente no era agua. La escotilla se abrió con un siseo que sonaba claramente a disculpa, y tuve mi primera experiencia real de la hospitalidad de Crackson 5. El aire era tan denso que se podía masticar y sabía como si alguien hubiera mezclado ácido de batería con calcetines de gimnasio caducados. La temperatura fluctuaba entre el punto de congelación y la ebullición más rápido que los cambios de humor de un adolescente. Y la flora local ya mostraba interés en mí, extendiéndose con lo que solo puedo describir como tentáculos muy hostiles. Pero hay algo sobre los humanos que la galaxia sigue olvidando. Evolucionamos en un planeta que pasó millones de años intentando matarnos de formas creativas. Australia por sí sola es básicamente un campo de entrenamiento para sobrevivir a situaciones imposibles en comparación con algunos de los viajes de campamento en los que he estado. Crackson 5 era martes y el tiempo era ligeramente peor. Salí de la cápsula, me orienté usando el sol, que estaba bloqueado por 3 sistemas de tormentas diferentes, y comencé a hacer lo que mejor saben hacer los humanos: adaptarme. Lo primero, refugio. Las otras especies confiarían en su tecnología para crear burbujas ambientales perfectas. Yo buscaba sistemas de cuevas naturales, salientes rocosos, o básicamente, cualquier cosa que me protegiera de la lluvia ácida mientras descifraba el ecosistema local. Segundo, agua. No del tipo que me disolviera los órganos internos, preferiblemente. Tercero, comida. De nuevo, preferiblemente del tipo que no me matara inmediatamente. Y cuarto, descubrir cómo convertir este paisaje de pesadilla en mi propio beneficio, mientras que la tecnología sofisticada de los demás inevitablemente les fallaba de maneras que sus ingenieros nunca anticiparon. Porque eso es lo que pasa con las soluciones de alta tecnología. Funcionan de maravilla hasta que dejan de hacerlo. Y cuando no funcionan en un planeta como Crackson 5, tienden a fallar estrepitosamente y en el peor momento posible. Pero un cordón de zapato, un poco de tierra y la terquedad humana, esas son tecnologías que han sido probadas en el campo. Durante miles de años. Hora de ponerse a trabajar. Ya sé lo que están pensando. ¿Cómo sobrevive un tipo con un cordón, un poco de tierra y lo que equivale a pelusa cósmica en un planeta que hace que la superficie de Venus parezca un balneario? Bueno, abróchense los cinturones porque están a punto de recibir una clase magistral sobre lo que sucede cuando la terquedad humana se encuentra con la resolución creativa de problemas. Primero lo primero, el refugio. Mientras oía la preocupación y los pitidos de mis compañeros concursantes montando sus cápsulas de supervivencia de alta tecnología a lo lejos, yo estaba haciendo algo que probablemente les parecería una locura a cualquiera que me viera: estaba cavando un hoyo. No cualquier hoyo, claro. Estaba excavando lo que se convertiría en la base de mi estrategia de supervivencia, usando los fragmentos cristalinos que había recogido para crear herramientas de corte y mis propias manos para remover la tierra. El suelo de Crackson 5 tenía algunas propiedades interesantes que las otras especies probablemente eran demasiado sofisticadas para notar. Era rico en arcilla, lo que significaba que podía moldearse y endurecerse. Tenía un alto contenido mineral que ayudaría con el aislamiento, y lo mejor de todo,
Parecía ser naturalmente ácido, lo que significaba que neutralizaría algunas de las toxinas ambientales. Fascinante, llegó la voz de Vex Thornbury, crepitando a través del sistema de comunicación de alguien. El humano parece estar intentando enterrarse vivo. ¿Esto es o un ritual funerario desconocido hasta ahora o evidencia de un colapso psicológico completo? Gracias por el comentario, Vex. Realmente aporta valor. Mientras diseñaba mi escondite subterráneo, pude ver lo que tramaban las civilizaciones avanzadas. Los zafirianos habían desplegado lo que parecía una pequeña base militar, con escudos de energía, procesadores atmosféricos y suficientes luces parpadeantes para abastecer una pequeña ciudad. El comandante Xerox se pavoneaba por su perímetro como un pavo real cibernético, probablemente realizando diagnósticos. El colectivo había establecido su propia versión de eficiencia con sus 30 y tantos miembros trabajando en perfecta sincronización para crear una red interconectada de refugios. De hecho, era bastante impresionante si se ignoraba el hecho de que parecían el hormiguero más organizado del mundo. Los lumininales simplemente habían decidido que los peligros ambientales estaban debajo de ellos y flotaban formando patrones geométricos, probablemente discutiendo el significado de la existencia o comparando notas sobre qué mortales les molestaban más. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Tras unas 6 horas, Craxon 5 decidió recordarles a todos por qué tenía tan buena reputación. El clima, que había sido simplemente terrible, se volvió repentinamente apocalíptico. Hablamos de tormentas electromagnéticas capaces de freír un satélite, cambios de temperatura que pondrían celosos a un alto horno y vientos lo suficientemente fuertes como para reubicar pequeños edificios. Los hermosos escudos de energía del Separian comenzaron a parpadear como una bombilla moribunda. Resulta que toda esa sofisticada tecnología no estaba tan reforzada contra las interferencias electromagnéticas como creían. El pavoneo confiado del comandante Zoro se convirtió rápidamente en una búsqueda desesperada de soluciones de problemas cuando su pantalla de visualización frontal empezó a mostrar mensajes de error en 17 idiomas alienígenas diferentes. Esto es imposible, anunció a nadie en particular. Nuestros sistemas están clasificados para pulsos electromagnéticos de clase 9. Esta interferencia no debería afectarnos. La puerta de la lanzadera se abrió con un siseo de aire presurizado y dejó atrás al ser más intimidante que Jake había visto jamás. Si la madre cálida que había sido impresionante, este tipo era su hermano mayor, más grande, más feroz y más fuertemente armado. Medía casi 2.7 metros. Sus escamas eran del color de la sangre seca, y su armadura parecía forjada en las pesadillas de los diseñadores de armas. Tras él venía un escuadrón de guerreros Vortak, cada uno con la mirada puesta en invadir un pequeño planeta y esperar la victoria. El mayor recorrió con la mirada el lugar de aterrizaje, observando cada detalle antes de fijarse en Jake y los cachorros. Cuando habló, su voz sonó como una conversación entre derrumbes. Soy el comandante de la flota de guerra Tauk del talento carmesí. He venido por los vástagos de la cálida madre Kes. Su mirada se dirigió a Jake, y Jake sintió como si lo evaluara un asesino profesional, lo cual, para ser justos, probablemente lo era. Tú eres el humano que los reclamó. Jake Morrison, dijo Jake, porque la presentación parecía importante al tratar con señores de la guerra alienígenas fuertemente armados. Y yo no reclamé a nadie. Tu madre de guerra me pidió que los cuidara. Así que lo hice. Me pareció lo más educado. Comandante. Ladeó ligeramente la cabeza, como si Jake acabara de decir algo en un idioma que no entendía del todo. Estaba siendo educado. Sí, o sea, se estaba muriendo. Los niños necesitaban ayuda y yo era el único que estaba allí. La verdad es que no hay mucha elección. Los guerreros Vortak detrás del comandante Tauk miraban a Jake como si éste acabara de anunciar su intención de hacer malabarismos con antimateria. Varios de ellos tenían las manos apoyadas en las empuñaduras de sus armas. Hablas como si cuidar cachorros Vorak fuera algo sencillo,
dijo el comandante TH lentamente. Como si cualquier ser pudiera encargarse de semejante tarea. Bueno, dijo Jake, mirando a sus 3 hijos adoptivos, dispuestos en lo que empezaba a reconocer como una formación defensiva. No es que vinieran con un manual de instrucciones. Pero los niños son niños, ¿verdad? Necesitan comida, refugio, alguien que se asegure de que no se lastimen demasiado. La especie no cambia realmente lo básico. El silencio que siguió a esta declaración fue tan absoluto que Jake pudo oír el viento soplar sobre la meseta rocosa. Jake, padre, dijo Spike en voz baja. Quizás deberíamos demostrar nuestro entrenamiento. Antes de que Jake pudiera preguntar de qué entrenamiento hablaba, los 3 cachorros se movieron. Era como ver un documental sobre la naturaleza sobre cazadores en manada, excepto que los cazadores habían sido entrenados por un humano que creía que la planificación táctica consistía en asegurarse de tener suficiente café para el día. Racer escaló una roca cercana en 3 movimientos fluidos, logrando una posición de vigilancia perfecta. Fang desapareció tras unas rocas y reapareció, flanqueando al escuadrón Borax desde un ángulo imposible. Spike simplemente se desvaneció por completo, fundiéndose con las sombras de una forma que hizo que el cerebro de Jake, entrenado en mantenimiento, empezara a catalogar automáticamente todos los lugares donde un pequeño e inteligente depredador podría esconderse. El comandante Toca abrió los ojos de par en par. Varios de sus guerreros retrocedieron un paso. Jake, padre, llamó Racer desde su roca. ¿Les mostramos técnicas avanzadas de obtención de nutrientes? Creo que se refiere a lo del sándwich, le dijo Jake al comandante Tauk, quien parecía cada vez más confundido y posiblemente un poco alarmado. O quizás maniobras tácticas de patio de recreo, sugirió Fang desde su imposible posición de flanqueo. Esos son solo las barras de mono, amigo. Escenarios de adaptación ambiental. Llegó la voz de Spike desde algún lugar que Jake no pudo identificar. La noche de cine no cuenta como adaptación ambiental. El comandante TH se giró. Mirar a Jake con una expresión que podría haber sido de asombro, terror o posiblemente indigestión. Les has enseñado a moverse como sombras, a pensar como estrategas, a adaptarse como... Hizo una pausa, buscando las palabras. Como humanos. Les enseñé a jugar en un trepador y a prepararse su propia comida. Jake protestó. Todo lo demás lo descubrieron solos. En 2 meses, dijo el comandante TH en voz baja. Has logrado lo que nuestros mejores militares intentan en 2 años. Estos cachorros demuestran coordinación, pensamiento estratégico y capacidades de adaptación que rivalizan con las de nuestras unidades de fuerzas especiales. Jake miró a sus 3 hijos adoptivos, que ahora demostraban lo que parecían ser tácticas avanzadas de unidad pequeña usando juegos de patio y el contenido de la lonchera como accesorios. Dijo, pensé que eran muy buenos jugando. El comandante Dead se acercó más, su enorme figura proyectando una sombra sobre Jake. Humano, dijo, y su voz denotaba algo que podría haber sido respeto. ¿Qué otro entrenamiento les has dado? Bueno, dijo Jake, pensándolo. Hubo una vez que les enseñé a lavar la ropa y a hacer reparaciones eléctricas básicas. Y a cocinar. Aunque, sobre todo, se trata de cómo no envenenarse con alimentos caducados. ¿Es importante? El sonido que salió de la garganta del comandante TH era una risa o el ruido de un motor agonizante. Dado que era un señor de la guerra Bort, honestamente podría haber sido cualquiera de las dos. Cachorros, gritó, y al instante los 3 aparecieron junto a Jake, como escamas y garras materializadas de la nada. ¿Es este humano tu padre de batalla elegido? 3 miradas doradas se clavaron en Jake con una intensidad que lo hizo repentinamente muy consciente de cuántos dientes había en las inmediaciones. Sí, dijeron al unísono, y algo en sus voces lo hizo parecer menos una respuesta y más una declaración de guerra. Comandante Todd lentamente. Entonces tenemos mucho que discutir. Jake Morrison,
técnico de mantenimiento y padre adoptivo alienígena accidental, comenzaba a darse cuenta de que su tranquila vida arreglando cosas rotas estaba a punto de volverse mucho más complicada. Entiendo que la parte de mucho que discutir resultó involucrar a Jake sentado en un círculo de guerreros alienígenas fuertemente armados mientras el comandante Dead tenía la que parecía ser la entrevista de trabajo más intimidante de la galaxia. «Explícame», dijo el comandante TH, con su enorme figura. Se cernía sobre Jake como una montaña particularmente articulada. «Tu metodología de entrenamiento». Jake miró a los guerreros Bortaki reunidos. Lo sentí a través de las paredes de mi refugio subterráneo antes de oírlo. Un profundo estruendo que parecía provenir del núcleo del planeta. En cuestión de minutos, lo que había sido simplemente un terreno hostil se transformaba en una pesadilla geológica activa. Se abrieron fisuras por todo el paisaje, arrojando gases sobrecalentados y lo que solo puedo describir como magma furioso. Los demás concursantes no lo estaban pasando bien. La base de alta tecnología de Ceprian, que había estado luchando contra ataques de plantas e interferencias electromagnéticas, se encontró repentinamente asentada directamente sobre lo que se estaba convirtiendo en un volcán muy activo. La superioridad táctica del comandante Zaruk se evaporó más rápido que el agua en una acera caliente mientras su gente se apresuraba a reubicar su equipo mientras esquivaban flujos de lava y nubes de gas tóxico. Se activaron los protocolos de emergencia y llegaron transmisiones de Xerox cada vez más aterrorizadas. Reubicación de la base en curso. Repito, estamos evacuando a una posición secundaria, lo que en jerga militar se traduce como corremos por nuestras vidas y esperando que nuestras piernas cibernéticas sean más rápidas que la roca fundida. El colectivo se fragmentaba en el sentido más literal. Su red, cuidadosamente coordinada, se desintegraba a medida que sus miembros se separaban entre sí por la expansión del sistema Fisher. La mitad de ellos estaban atrapados a un lado de un flujo de lava, mientras que la otra mitad lidiaba con emisiones de gases tóxicos que interferían con sus conexiones telepáticas. Ver una mente colmena sufrir un colapso nervioso es fascinante y profundamente perturbador. El nodo 7742 seguía transmitiendo actualizaciones cada vez más incoherentes. La eficiencia colectiva estaba al 67% y seguía cayendo. La sincronización de la red se vio comprometida. Los protocolos de supervivencia individuales se activaron. Y entonces, en lo que podría haber sido el primer pensamiento independiente que cualquiera de ellos hubiera tenido. Esto no va según lo planeado. Los luminales estaban descubriendo que los seres energéticos tienen serias limitaciones. Cuando el entorno local comienza a producir pulsos electromagnéticos masivos debido a la actividad geológica, parpadeaban como un letrero de neón malo. Y su habitual petulancia geométrica había sido reemplazada por lo que solo puedo describir como pánico existencial. La existencia basada en la materia es, con un aspecto sorprendentemente atractivo en ese momento, llegó el resplandor de la transmisión cada vez más inestable de la sabiduría infinita. La forma física ofrece ventajas inesperadas en catástrofes geológicas. ¿Y yo? Bueno, estaba teniendo lo que podríamos llamar un momento de inspiración. Verán, mientras todos los demás se concentraban en escapar del caos geológico, yo notaba algo interesante sobre el patrón de actividad sísmica. Las fisuras no eran aleatorias. Seguían líneas de tensión geológica específicas, creando una red de canales naturales que dirigían el flujo tanto de lava como de gases tóxicos. Y si sabías interpretar el terreno, algo que había aprendido durante las últimas 68 horas, podías predecir dónde estarían las zonas seguras. Y lo que es más importante, podía ver exactamente dónde terminarían mis compañeros concursantes si seguían corriendo en la dirección en la que se dirigían. Y no era ningún buen lugar. El comandante Xerok y los zafirianos que quedaban se retiraban hacia lo que parecía un terreno elevado, pero en realidad era la vía de drenaje del sistema de lava en expansión. Los miembros dispersos del colectivo se dirigían hacia lo que parecía un terreno estable, pero en realidad estaban sentados sobre una enorme. Una bolsa de gas que estaba a punto de volverse muy inestable muy rápidamente.
y los luminales intentaban atravesar lo que creían roca sólida, sin darse cuenta de que en realidad era una fina corteza sobre una cámara de magma. En unos 20 minutos, todos se encontrarían en situaciones que harían que sus problemas anteriores parecieran inconvenientes menores. Podría haberme quedado en mi búnker subterráneo, perfectamente seguro, esperar las 4 horas restantes y proclamar la victoria por defecto cuando todos los demás fueran evacuados o se convirtieran en estadísticas geológicas. Habría sido la jugada inteligente, la elección lógica. Pero esto es lo que realmente confunde a los humanos. A veces hacemos cosas heroicas y estúpidas solo porque es lo correcto. Tomé mis suministros de emergencia, básicamente todo lo que había logrado crear o rescatar durante mi estancia en Craxon 5, y me adentré en la pesadilla geológica para organizar lo que probablemente fue la primera misión de búsqueda y rescate de la galaxia utilizando tecnología primitiva y rencor. Primera parada: los Sapirianos. Encontré al comandante Serok y a 3 de sus hombres atrapados en una meseta que se estaba convirtiendo rápidamente, rodeados de ríos de lava. Sus mejoras cibernéticas se sobrecalentaban con las temperaturas extremas y sus trajes ambientales fallaban más rápido de lo que prometían las campañas. «Imen», gritó Sarak al verme acercarme, con la voz distorsionada por las fallas del equipo. «¿Qué haces aquí? Esta zona quedará inhabitable en cuestión de minutos». «Sí, lo sé», respondí, desenrollando la cuerda que había improvisado con fibras vegetales y cordones. «Por eso tenemos que sacarte de ahí. Agarra esto y átalo a algo sólido». Lo que siguió fue probablemente el rescate más indigno de la historia galáctica. 4 cyborgs altamente avanzados fueron rescatados por un humano con un equipo que no habría estado fuera de lugar en un manual de supervivencia de la Edad de Piedra. Pero funcionó. Y en 10 minutos, reubiqué a los Separines en una posición realmente estable donde su tecnología realmente podía funcionar. A continuación, el colectivo. La mitad de ellos estaban aislados en una isla que se reducía rápidamente a medida que convergían los flujos de lava. La otra mitad estaba al otro lado, intentando mantener contacto telepático a través de una brecha que se expandía minuto a minuto. Esto requirió un poco más de creatividad. Usando los recipientes de cerámica que había hecho con arcilla local, junto con algo de química básica relacionada con las emisiones de gas natural del planeta, logré crear una serie de pequeñas explosiones que redirigió uno de los flujos de lava, creando un puente terrestre temporal que duró lo suficiente para que los miembros del colectivo, separados, se reunieran. Las palabras de Nodo 77 al restablecer la conexión mental fueron: «La metodología de supervivencia humana desafía todos los parámetros lógicos, pero demuestra una eficacia notable». Finalmente, estaban los luminales. Estaban atrapados en una situación singularmente problemática para los seres energéticos. Estaban atrapados en el campo electromagnético generado por la actividad geológica, incapaces de mantener la coherencia el tiempo suficiente para escapar a una zona estable. Esto me obligó a ser creativo con la geología del planeta. Utilizando mi conocimiento de la composición mineral y las propiedades electromagnéticas de las formaciones rocosas locales, logré crear una especie de canal electromagnético utilizando formaciones cristalinas ubicadas en puntos clave. Básicamente, se trataba de construir un sistema de pararrayos que proporcionaba a los luminales un camino de menor resistencia para llegar a un lugar seguro. La gratitud del resplandor de la sabiduría infinita se expresó a través de un espectáculo de luces que probablemente habría sido hermoso si no hubiera estado demasiado ocupado asegurándome de que no nos convirtiéramos en víctimas geológicas. Para cuando las 72 horas. En el punto de mira, no solo sobreviví a los intentos de Craxon 5 de matarme, sino que logré rescatar a todos los demás concursantes usando solo herramientas improvisadas, principios científicos básicos y lo que el administrador Glorvex describiría más tarde como una terquedad humana imposible. Las naves de rescate llegaron y encontraron a todos los concursantes con vida, contabilizados y reunidos en la única zona estable de la zona de pruebas que identifiqué con tierra, un cordón de zapato y lo que el informe oficial clasificaría como una metodología de supervivencia poco ortodoxa pero efectiva.
El comentario final de Beck Stormberg resumió a la perfección la confusión de la galaxia. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el concursante que todos esperaban que fracasara primero no solo sobrevivió, sino que aparentemente rescató a todos los demás participantes utilizando lo que solo puede describirse como tecnología primitiva y una toma de decisiones cuestionable. Este reportero se quedó sin palabras. Por fin, algo en lo que podíamos estar de acuerdo. La ceremonia de premios tuvo lugar en la elegante estación espacial del Consejo Galáctico, en la misma sala de espera con paredes de cristal donde comenzó toda esta aventura. Solo que ahora, en lugar de condescendientes discursos sobre la inferioridad humana, hubo un silencio incómodo y lo que solo puedo describir como una confusión burocrática a escala intergaláctica. El árbitro supremo Selan Prime estaba de pie en el podio, sosteniendo la medalla de la victoria como si fuera a morderlo. Su aspecto de archivador de pavor real parecía desinflado, como si alguien hubiera desinflado su complejo de superioridad. El discurso preparado que obviamente había escrito sobre el triunfo de la civilización avanzada sobre la biología primitiva claramente ya no iba a funcionar. Damas, caballeros y diversas entidades galácticas, comenzó, con la voz desprovista de su habitual confianza pomposa. Estamos aquí para celebrar la conclusión del desafío de supervivencia de los Juegos Galácticos de este año. Hizo una pausa, mirando sus notas como si estuvieran escritas en un idioma que nunca antes había visto. El ganador, por ser el único participante en completar el desafío de 72 horas sin requerir una evacuación de emergencia, es el capitán Jake Sullivan de la Tierra. Los aplausos corteses de los dignatarios galácticos sonaron como si alguien aplaudiera con guantes de cocina. Muy confundido, muy reacio a usar guantes de cocina. El comandante Serok, cuyas mejoras cibernéticas aún mostraban signos de las reparaciones de nuestra aventura de grietas en 5, dio un paso al frente. «Hola, árbitro, si me lo permite», dijo, con su módulo de voz ligeramente crepitante. La metodología del humano desafiaba toda doctrina de supervivencia convencional. Utilizaba herramientas y técnicas que nuestros militares clasificarían como obsoletas por varios miles de años. Y, sin embargo, señalé que todos estamos vivos y no hemos sido quemados por la lava gracias a esas técnicas obsoletas. El nodo 7742, hablando en nombre del colectivo, añadió su propia confusión a la mezcla. Nuestros cálculos posteriores al análisis indican que la probabilidad de éxito humano debería haberse mantenido en el 0,001% durante todo el desafío. No podemos conciliar los resultados observados con los parámetros de supervivencia conocidos. Un resplandor de sabiduría infinita latía en lo que estaba aprendiendo a reconocer como su versión de un dolor de cabeza filosófico. La forma de vida basada en la materia demostró capacidades que trascienden nuestra comprensión de las limitaciones biológicas primitivas. Esto desafía las suposiciones fundamentales sobre la jerarquía de la conciencia evolucionada. El administrador Glorvex prácticamente vibraba con desconcierto, profundamente inquietante de ver. El pequeño Jake, jadeó. Tu especie sigue desbaratando todas las expectativas razonables. Sobreviviste usando tierra. Tierra y cuerda. Esto no debería ser posible. En realidad, fue tierra, cuerda y unos 10.000 años de aprendizaje humano mediante ensayo y error. Corregí. Además de una comprensión básica de química, geología, biología y la obstinada negativa a morir que surge al evolucionar en un planeta que pasó millones de años intentando matarnos de formas creativas. Beck Stormberg, quien se había pasado toda la competición prediciendo mi inminente perdición, se esforzaba por ofrecer comentarios a su audiencia galáctica. Espectadores, lo que presenciamos en Crackson 5 representa un desafío fundamental para nuestra comprensión de la metodología de supervivencia. El enfoque humano, que este reportero inicialmente describió como condenado a un fracaso espectacular, demostró no solo ser eficaz, sino superior a las soluciones tecnológicas avanzadas. Hizo una pausa, y prácticamente pude oírlo forcejear con su visión del mundo.
Este reportero se ve obligado a concluir que puede haber aspectos de las técnicas primitivas de supervivencia que las civilizaciones modernas han pasado por alto en su búsqueda del avance tecnológico. El alto árbitro Selam Prime finalmente logró recomponerse lo suficiente como para presentar el metal. Era una hermosa obra, llena de complejidad cristalina y metales preciosos que probablemente costaban más que el PIB de la mayoría de los planetas. Me lo colocó alrededor del cuello con la expresión que tendrías si le entregaras un arma cargada a alguien en quien no confías. Capitán Sullivan, dijo formalmente, el Consejo Galáctico reconoce su logro sin precedentes al completar el desafío de supervivencia utilizando metodologías poco convencionales. Gracias, respondí, y luego decidí darles algo en que pensar. Saben, toda esta competencia se basaba en la idea de que prohibir las armas nivelaría el campo de juego. Pero hay algo sobre los humanos que quizás quieras anotar en alguna parte. No solo usamos armas. Convertimos todo en armas. Levanté el cordón que había iniciado toda esta aventura. Esto no es solo cuerda. En las manos adecuadas, es una trampa, un dispositivo de medición, una cuerda, un torniquete o un gar. Esa tierra no era solo tierra. Era camuflaje, material de construcción, neutralizador químico y arcilla para cerámica. Señalé los fragmentos de cristal que aún tenía en el bolsillo. No eran simples escombros. Eran herramientas de corte, lentes ópticas y dispositivos de canalización electromagnética. El silencio en la habitación era tan denso que podría haberlo cortado con uno de mis cuchillos de cristal improvisados. Prohibieron nuestras armas, continué. Así que convertimos todo lo demás en armas. El planeta mismo se convirtió en nuestro equipo. El entorno hostil se convirtió en nuestro aliado. Incluso los demás concursantes se convirtieron en parte de nuestra estrategia de supervivencia cuando decidimos que mantener a todos con vida era más importante que ganar solos. Los ojos cibernéticos del comandante Sarok probablemente estaban calculando cuántos objetos cotidianos podrían ser convertidos en armas por un humano lo suficientemente motivado. La cantidad probablemente estaba sobrecalentando sus procesadores. La próxima vez, dije, mirando directamente al alto árbitro Selonius Prime, quizás prohíban también nuestra creatividad. Por supuesto, buena suerte averiguando cómo hacerlo sin prohibir la inteligencia misma. La ceremonia de premios concluyó con lo que podría haber sido la fotografía oficial más incómoda de historia galáctica. Yo sonriendo con una medalla al cuello, rodeado de dignatarios alienígenas que parecían acabar de descubrir que sus supuestos vecinos primitivos habían sido secretamente capaces de conquistas intergalácticas desde siempre, pero que habían sido demasiado educados para mencionarlo. Al irme, el administrador Gorbik se me acercó con esa expresión que ponen los burócratas cuando intentan descubrir cómo convertir un desastre en una oportunidad de aprendizaje. El pequeño Jaque, dijo, mientras su traductor crepitaba con lo que podría haber sido energía nerviosa. Quizás el Consejo Galáctico esté interesado en consultar con su especie sobre metodologías alternativas de supervivencia para futuros desafíos. Simplemente sonreí. Claro, estaremos encantados de ayudar. Pero les advierto que nuestros métodos de enseñanza tienden a ser muy prácticos. Espero que no tengan miedo de ensuciarse. La mirada de horror que cruzó sus rasgos viscosos no tenía precio. Y así, damas y caballeros de la galaxia, es como la humanidad pasó de ser la especie cósmicamente desfavorecida a la especie que todos se dieron cuenta de que probablemente no deberían subestimar. No porque seamos el más fuerte, el más inteligente o el más avanzado tecnológicamente, pero porque cuando nos quitan las armas, simplemente nos volvemos creativos. Y la creatividad humana, como el Consejo Galáctico estaba a punto de aprender, es el arma más peligrosa de